Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal como de costumbre a través de los canales de Boreal Televisión con cobertura nacional en toda la República Dominicana, igual cobertura internacional a través de las distintas plataformas. Gracias por acompañarnos, bienvenidos en este martes 7 de julio del año 2026. Como siempre, un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora, comenzando el día laboral. Señor Randy Ortiz y Terrero, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos, buenos días a los que nos oyen y nos ven fuera de la República Dominicana, porque los de aquí nosotros estamos seguros que nos dispensan con su teleaudiencia. Aquí estamos. Atahualpa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El proyecto de transformación de la Policía Nacional que cursa en el Congreso desde el 8 de diciembre del 2025, o sea, que tiene 6 meses ahí, pero tiene 6 meses porque está detenido en la Cámara de Senadores sin que los senadores expliquen por qué no lo aprueban. Sobre todo, si se parte de que el Poder Ejecutivo tomó una decisión que reiteramos, todos apoyamos las racionales, que es de ir cambiando la policía en un trayecto que todos sabemos que no es corto, porque hay distorsiones históricas que tú no puedes resolverlo en un día. Pedirle a un gobierno, mire, cámbiame la policía, eso usted lo puede hacer hasta de rabia. Pero bueno, eso ha estado con técnicos extranjeros, tenemos buenos gerentes y técnicos de la policía, pero por alguna razón se buscó otro. Bien, no vamos a discutir eso. Pues resulta, sucede, y viene a ser, que el 28 de este mes, si antes no se aprueba, ese proyecto se va a quedar ahí como algo que no es importante, que se puede quedar para otro día, más adelante, para el futuro, qué sé yo, si el 2050 o 2075, algo así. Porque los señores legisladores no tienen una razón. Porque primero la inmensa mayoría, aunque no hay que politizarlo, pero es verdad que la inmensa mayoría de los legisladores son del partido de gobierno. Pues ayuden a su gobierno, que es ayudar al país, a darle las herramientas o las nuevas herramientas o la modernización de las herramientas que tiene una sociedad organizada en áreas específicas para gobernar la vida de los que vivimos aquí de la manera más racional y más segura posible. Y la Policía Nacional juega un papel en cualquier parte del mundo en su función de perseguir a los violadores de la ley, ya sea desde los niveles simples hasta los niveles más terribles, ¿verdad? Como que no le encuentro lógica, Atahualpa, que si yo fuera de un gobierno y soy legislador y el gobierno, bueno, no es que yo sea un sello gomígrafo, me estoy refiriendo a apoyar iniciativas como esa. Entonces, uno siente que por un lado el presidente ha puesto énfasis, pero los legisladores en su mayoría, no te voy a decir la oposición, y la oposición ha aprobado muchísimas iniciativas. Bueno, pues ese segmento está tranquilo, no les importa que se transforme la policía. Hasta ahora lo que está transformado de la policía es que los nuevos policías que son enrolados están recibiendo un entrenamiento mayor, hay una selección con otro criterio. Pero ¿qué pasa?
¿Y qué pasa con los que ya estaban en la policía, distorsionados, sin la preparación necesaria? Bueno, le voy a poner un ejemplo. El policía que mató al joven que ha lacerado la sensibilidad dominicana, al jovencito de 18 años, técnico, el luminotécnico, dueño del motor, que fue a decirle a la policía, pero ese motor es mío, porque la policía tenía al que lo conducía agarrado, que también que tiene un negocito de luminotécnico. Y cuando se le acercó, ustedes vieron cuando el policía, sin mediar, como si fuera a defenderse de un ataque, y le da un balazo mortal, uno solo. Y hoy el país llora, muchachos. Pero ese cabo de la policía, oigan esto, Atahualpa, había sido suspendido 2 veces por inconducta, pero estaba en la policía. Y estaba ahí. Y estaba ahí. 2 veces lo habían suspendido. Por eso yo decía ayer que el que selecciona el personal y el que le da aquiescencia a una gente con ese control de emociones debe también ser sometido a la justicia. Exacto. O cancelado del programa de instrucción de la reforma de la policía. Porque el que evalúa a una persona para ocupar una posición se supone que debe tener la capacidad para elegir los mejores candidatos. Entiendo yo. Y en ese tenor, lo que estamos viendo no es lo mejor. Entonces usted no está haciendo su trabajo. Porque usted está armando a una persona con poco control emocional, un homicida en potencia, le está poniendo un arma de fuego en la mano, que prácticamente está a la puerta de convertirse justamente en un homicida. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Pero discúlpeme que le interrumpí, camarada. Está bien. Porque yo voy en ese mismo tenor, pero con algunas puntualizaciones. Exacto. Esto sí, solo decir en este momento, en el proceso de transformación de la policía, excelente iniciativa, pero entonces ha caído en que la ciudadanía ya como que no está creyendo en que lo que se está haciendo va a dar un fruto, porque ya lleva, ¿cuánto? 4 años, 5. Es verdad que en ese tiempo no va a haber una transformación, digamos, rutilante, pero algo tiene que verse. No hemos visto, ¿cómo se llama? La patrulla que detenga a un ciudadano de manera correcta, le pregunte su nombre y vaya a una computadora, le tome la huella para ver si el ciudadano tiene antecedentes o anotar algo ahí. Si no tiene nada, siga. Pero ¿cuántos se pueden descubrir? ¿Cuánto? Mire la señora esa que hizo secuestrar al marido en medio de un divorcio. Y lo doparon y todas esas cosas. Ella estaba prófuga desde febrero y la agarraron la semana pasada. ¿Por qué? Ella andaba en la calle. Ella andaba en la calle. Mire, señores, a veces el discurso equivocado causa más irritación. Y digo esto porque nadie en su sano juicio puede estar en contra de una reforma policial. Nadie. Es una demanda desde hace más de 25, 30 años que se empezó a hablar de la reforma policial, porque en la época de Joaquín Balaguer a nadie se le ocurría en los medios de comunicación hablar de tocar los estamentos policiales y militares, porque eran un poder, eran islas de poder aparte de lo que era el presidente de la República. Los que vivimos aquellos años sabemos cómo prácticamente la autoridad policial y militar estaba dividida en cacicazgos en la República Dominicana. De Navarrete para allá estaba en el ejército el general Carlos Sáquez Olivero. De Navarrete para allá en la policía estaba el capitán Jiminián. En Dajabón, Montecristi y esa parte estaba Machetico. Exacto. Luego llegó Tres Botones. Óigame los nombres de esos comandantes.
Y aquí en Santiago, parte de Bisono Jackson, en la capital, Esos eran los jefes. Nivar Seijas, en el ejército. En el servicio secreto aquí estaba Cavita, un hombre de ese Cavito, tamaño que nos tenía aterrorizado a todos. En el ejército, Enrique Pérez y Pérez. Por el Sí. otro lado, estaba Ramón Emilio Jiménez Hijo, Sí. el contraalmirante. O sea, todos estaban en una especie de cacicascos. Por eso, en esa época no se hablaba de reforma policial, aunque era una demanda central. Claro. Cuando cambia el escenario, Balaguer sale del poder político, entra Leonel Fernández. Cuando hablo de discurso equivocado, es porque vi hoy y desde ayer, parece que se bajó una línea, y por eso digo que irrita a veces, de hacer comparaciones de cuántos muertos en intercambios de disparos o ejecuciones, muertes extrajudiciales, que ahora llamamos eufemísticamente con el nombre de fallecidos no legales. Más suave, tú sabes. Sí, el mismo no, o sea, porque hemos adoptado la modalidad de cambiarle los nombres a las cosas. Ahora tenemos unas estadísticas que bien las estadísticas se manejan desde el 96 para acá. Unas estadísticas donde aparece que ciertamente hemos bajado la tasa de homicidio a un 7.8% por cada 100.000 y que eso ha sido un logro, pero también hay un renglón que hay un 25% de muertes calificadas como homicidio de origen desconocido. Ajá. Unas estadísticas que ese 25%... Un nuevo renglón. Sí, un nuevo renglón. Hay muertes por intervenciones policiales, muertes por conflictos sociales, muertes por homicidios involuntarios por asuntos de tránsito, y también está ese renglón de 25% de homicidios no calificados. Entonces, la estrategia parece que ha sido, vamos a comparar lo que fueron los gobiernos anteriores con el gobierno de Luis Abinader. Y hoy el periódico Hoy, en su edición impresa, sale con una tabla de cuántos muertos por fuerza policial tuvieron cada periodo de gobierno, desde el 1996 al 3 de julio del año 2026. En una forma de decir como que al final el presidente Abinader tiene 978 en 6 años, y Danilo Medina en 8 años tuvo 1.131, pero insisten a través de una declaración de Leonel Fernández, por ejemplo, que en el primer periodo, bájame un poquito, Heriberto, en el primer periodo hubo 90 muertes por la policía, en el 97 351, en el 98 253, en el 99 219, y después ahí están todos los años de Hipólito, de Leonel, de Danilo, y sale otra tabla que no se la pasé a Heriberto, donde contabilizan los muertos por acciones policiales de manera conjunta, los 12 años de Leonel Fernández, 4.024, los 4 de Hipólito, 1.060, los 8 de Danilo, 1.092, y Luis Abinader en estos 6 años lleva 959. Pero si nos vamos a esta tabla, fíjense, déjamelo ahí, a partir del año 2012, cuando Leonel Fernández sale del poder y entra Danilo Medina, que lo recibe en 170 muertes por acciones policiales, solo en el 2015 sobrepasó el número que por intervenciones policiales heredó Danilo Medina, que alcanzó 185. Después del 2015... en el 2016, que se produce una reforma con una nueva ley para la policía, empiezan a bajar y caemos en 160, 125, 118, 95, 77 hasta el año 2020, que tiene un asterisco ahí. O sea, Luis Abinader recibe el gobierno con 77 muertes por intercambio de disparos. Son las estadísticas. Para el año 2021 se mantiene 77,
2022 139, 2023 178, 2024 227, 2025 190. Y hasta el 3 de julio van 148. Entonces el discurso no es decir, es que había estas muertes. Número uno, si vemos la tabla, otra vez, nos damos cuenta que el actual presidente recibió esto sin reformas, sin todo el esfuerzo, sin toda la inversión que se ha hecho. Se ha dignificado el trabajo de la policía, se le está pagando más, tienen planes sociales, acceso a viviendas, descuentos en supermercados, facilidad para estudiar. Hoy un policía, en vez de ganar 7, 8 mil pesos que ganaba, está ganando un salario mínimo de 28 o 30 mil pesos. El esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader no es para tener esos resultados que vemos en pantalla. Que si nos proyectamos a los 8 años, con 978, probablemente estas estadísticas terminen desfavoreciendo al presidente Luis Abinader en 8 años comparado con los últimos 8 años o los 8 años de Danilo Medina. Pero el asunto, digo que el discurso está equivocado, porque si nos vamos a eso, entonces el mejor jefe de la policía que tuvo este país fue Trujillo. Porque ¿cuántos dominicanos cayeron en intercambio de disparos cuando la dictadura de Trujillo? Lo primero es que no se sabe. Y lo segundo es que esas ejecuciones se hacían fuera de toda estadística. Claro. Pero ese discurso equivocado no debe deja de lado justamente la reacción del presidente este fin de semana en Montecristi, enojado, dolido, porque con todo el esfuerzo que se ha hecho, no es para que un hecho de esa naturaleza se genere y cree todo esto, este paso hacia atrás, que no debe ser porque un hecho no puede tirar por la borda la intención de la reforma, ni lo que se ha logrado con la reforma. Que uno dice, bueno, quisiéramos ver resultados más tangibles y más rápido. Esto puede durar 25, puede durar 20 años y habrá resistencia. En el momento en que se cree que vamos bien, va a venir un hecho como este y va a empañar todo y va a crear la sensación de que estamos volviendo atrás. Y el escenario de hoy, con todo el esfuerzo que se ha hecho, no es el escenario del 1996, ni del 2000 cuando llegó Hipólito, ni en el 2004 cuando regresó Leonel, ni en el 2008 cuando entró Danilo Medina, que exhibe el mejor manejo de las muertes por intervenciones policiales en ese periodo de 8 años, porque es donde menos fallecimientos por los famosos intercambios de disparos se han generado en la República Dominicana. Pero se supone, por eso insisto en el discurso equivocado, se supone, Randy, que a manera que vamos avanzando, eso era lo que yo creía, no podemos tener como referencia a lo que teníamos hace 20 o 25 años, porque por algo se está haciendo la reforma, por algo estamos tratando de transformar la policía, por algo tenemos un país que queremos que sea mucho mejor, porque estamos en la tercera década del siglo XXI. No podemos irnos a la parte de atrás cuando todavía no teníamos. Cuando un policía, hasta la sociedad, la ciudadanía entendía el pica pica policía porque no podía sobrevivir de 4,000 o 5,000 pesos que ganaba. Pero que tienen que picar y la mordida y la cosa. Pero ya un policía no tiene razón de esto. Lo que ha salido a relucir ahora, que es donde no han querido trabajar, es que la policía todavía mantiene la metodología de las cuotas. Usted tiene que traer aquí 30 motores, usted tiene que venir aquí con 15 infracciones, usted tiene que venir aquí con 4, con 5 detenidos por patrulla, el famoso móntese ahí. Exacto. Pero no, ¿por qué me llevan? La idea generalizada que un policía puede detener a cualquier ciudadano cuando le parezca por 24 horas. En primer lugar, eso es una mentira. Segundo lugar, lo que dicen las leyes es que si usted detiene a alguien antes de las 48 horas tiene que someterlo a la justicia. No, ahora bien, para usted detener a una persona, porque la libertad es lo normal. Aquí la Constitución garantiza la libertad de tránsito.
Para un policía detener a una persona y llevarlo preso, tiene que tener una razón. No es de que porque yo soy policía y me da la gana, yo te agarro y te llevo preso y tú amaneces ahí 24 horas, porque eso es un daño. Entonces, en un sitio donde hay una mentalidad así, yo le voy a hacer ahorita una pequeña historia, que ya eso es cercano a mí, que no quise hacer de Atahualpa, para no contaminar este tema desde el caso del joven, para que ustedes vean si hemos avanzado o no hemos avanzado, que es lo que a mí me preocupa. Porque si no hemos avanzado en mejorar la policía realmente, tú te extrañas a ti que pasen estas cosas. Pero precisamente el distorsionar el discurso y bueno, es que Leonel Fernández no puede hablar porque en su gobierno hubo 4,000 y pico de muertes en los 3 periodos y no tiene razón porque no resolvió nada. Pero es que todo lo que ha pasado de ahí, todo lo que pasó hasta el 20, trajo a Luis Abinader al poder. Claro. O sea, si todo hubiese estado bien, probablemente el candidato del PLD no hubiese ganado con toda división y todo el mundo feliz y contento con el gobierno del PLD. Pero la llegada de Luis, la victoria de Luis Abinader es justamente porque lo que estaba pasando entendíamos que no estaba bien. Y todos queríamos salir de eso. Entonces no es asunto de hacer comparaciones, es asunto de decir, señores, un hecho de esta naturaleza no puede hacer retroceder o hacer descreer a la población en lo que se está haciendo con respecto a la reforma policial. Ahí en la policía hay estamentos que se resisten, se van a resistir. Se utiliza la triquiñuela de acabar, o sea, crearle problemas al jefe actual de la policía, llámese como se llame, para hacerlo saltar. Ustedes recuerdan cómo saltó el primer jefe de la policía del primer periodo de gobierno de Luis Abinader, que no duró ni un año. Un muchacho un general que había sido formado en las mejores escuelas de la policía y todo, y decía, bueno, este señor tiene una formación que va a cambiar porque venía la reforma policial que había prometido Luis Abinader y lo hicieron saltar. Y a este parece que están tratando de hacerle lo mismo. Pero no es un asunto de que yo lo quiero hacer saltar y voy a mandar al cabo Salcé. Exacto. A que mate uno para fuñirle la vida al jefe de la policía. No, eso no es verdad. Ahora, de que hay cuotas. Ahí tú vas a coger 20 años. Por hacer saltar a un jefe de policía. Porque un general quiere que tú le hagas la vida imposible al actual jefe de la policía para él subir. Eso no es verdad. Lo que hay son acciones que son auspiciadas por la creación de las molestias a la población, detenciones sin necesidad, retenes sin necesidad, abuso de autoridad y cuotas. Cuotas que ya están ahí, investíguenlas. Investíguenlas. Que cada patrulla por tiempo, hay testimonios de ex agentes de la policía que dicen, es que a nosotros nos ponen una cuota de que yo debo llevar 10 motores por cada turno que yo haga. Y si yo no lo hago, si el turno mío es de 4 a 8 de la noche, me dejan hasta las 12 de la noche y a veces hasta me arrestan. Y usted tiene que traer tantos arrestos aquí para demostrar que yo estoy trabajando en mi sector. Entonces eso es a lo interno de la policía. Este hecho lo que pone en evidencia es justamente la falta de preparación, el criterio de selección, el insistir en el código, o sea, en el protocolo, porque en este hecho donde murió Darling se violaron 7 normas del protocolo de la policía. Primero, la identificación. Segundo, el aseguramiento del perímetro. Tercero, no había amenaza de muerte para el policía. Exacto. Cuarto, ese policía ni siquiera interactuó con Darling. No. Le dio un balazo desde que se acercó. Cuando se le acercó, le dio para un balazo. preguntarle qué pasa. Ese motor es mío, él lo mandé de GPS. Un balazo. Y le dio un balazo. La respuesta entonces eso no es asunto de comparar. Y veo que algunos muy cercanos al gobierno están planteando como estas comparaciones. Fulano y fulano no pueden hablar porque en su periodo de gobierno y pasó esto. Es que no es así.
Si nos vamos a la estadística, así, con el trabajo que se pretendió, las estadísticas probablemente a 8 años con Luis Abinader por este camino no les van a favorecer. No. Porque estamos a 6 años de ejercicio, menos de 6 años, a falta de un mes y algo, y en su periodo de 6 años hay 978 y faltan 5 meses de este año. Y faltan los otros prácticamente año y medio del periodo después de estos 5 meses. Y usted va a decir, bueno, pero él lo recibió en 1.131 muertes por intervenciones policiales y ya lleva 978. Entonces, ese discurso equivocado no le favorece al gobierno, no le favorece al presidente Luis Abinader. Los seguidores del presidente lo que tienen es que colaborar con su gobierno para que el presidente que tiene... yo no conozco un presidente que quiera fracasar. Todo el que llega a la presidencia llega con Ni un plan. país que quiera que su presidente fracase. Ahora, ojalá que el presidente que tengamos, sea quien sea el mejor presidente de la historia por las acciones. Exacto. Pero los que son seguidores de un presidente, la misión de ellos no es querer estrujar estadística a otro, que si la calcula bien, como tú dices, lejos de ayudarle están desayudando. Sí. Ayuden a su presidente a que los proyectos que como la transformación de la policía son nodales, a que eso se haga bien. Pero tú te encuentras con un diputado que se apea de un helicóptero, anda con el presidente y dice, de camino para Montecristi, acabamos de llegar a Montecristi, viendo el país desde el helicóptero, lo que hemos, el progreso que hemos tenido, que tenemos en el... Bueno, pues para que todos veamos el progreso vamos a tener que comprar un helicóptero y montarnos en él y dar la vuelta. Oh, qué bien que estamos ahí. No, O sea, yo no la- entiendo. El presidente, uno en otras oportunidades ha señalado que ha estado trabajando solo. Mira, Es como si su gente, con eso de la reforma policial, ¿cómo se puede justificar que la ley de reforma policial que fue introducida al Congreso en diciembre del año pasado esté a punto de caducar con un Congreso totalmente en manos del Partido Revolucionario Moderno? Sí, en 11 días. En cuestión de menos de 2 semanas se fue. Déjame hacer la historia que yo dije, pero brevísima, porque estamos muy... Traer las cosas personales de abajo. Bueno, pues la semana pasada atracaron a una de mis hijas al llegar a su casa, a su estacionamiento. 3 jóvenes que ninguno de los cuales pasaba de 14 años, pero le pusieron un cuchillo, le quitaron la computadora de trabajo, su teléfono celular, las carteras, el dinero, todo. Bien. Vamos a la policía. Como fue en la noche, fuimos a la policía, al lugar más cercano. Atahualpa, ¿tú sabes qué nos dijeron ahí los policías? Después de quitarlo de un estacionamiento amplio, completamente amplio, ¿verdad? Y cuando nos fuimos a estacionar en un sitio, fue un policía lo primero que dice, no se puede parar ahí porque ese es el sitio del coronel, pero un sitio amplio, amplísimo, que caben como 15 vehículos y nada más había uno parado. Tuvimos que ir a un rincón. Bien. Detalle irrelevante, pero ya tú vas viendo, en vez de ir, ¿en qué podemos servirle, verdad? Ah, bueno, que lo atacaron, que sé yo qué. Una muchacha, una mujer policía y hombre dijeron, no podemos aceptar querella, la cosa, la denuncia, porque ya hay una disposición que después de las 7 de la noche no se aceptan eso. O sea que a ti te atracan, tú vas a la policía y la policía no va a notar nada porque ya pasaron de las 7 de la noche. O sea, que hay un horario para recibir una denuncia, una querella. Ustedes, y yo fui con mi hija y mi esposa, estábamos los 3 ahí. Por eso es que yo digo que a veces uno trae las cosas personales porque el periodismo no es para cosas personales. Solo que nos pasó, bueno, pues está bien, hay que venir al otro día. Bueno, ya, vamos al otro día. ¿A qué hora temprano? Bueno, cuando yo salí de aquí, fui. Y mire que tengo 2 días, 3 días que pasaron días laborables. Y no lo había traído. Bueno, pues vamos, está bien. Si eso es lo que hay, eso es lo que vamos al otro día. Y resulta que otra mujer policía más otros policías nos informan ahí, oigan lo que les voy a decir, que
Esos fueron un poco más amables, pero un poco rústicos, pero más amables. No le vamos a pedir más finura. Que la policía tenía como 4 días que la plataforma de la policía estaba en el suelo. Entonces lo que nos dijeron en la noche, que era a las 7 de la noche, ¿es así o no es así? ¿O era para tapar que la plataforma? Vamos a decir que como elemento tecnológico pudo pasar, que sea, pero tenía varios días así. Tienen que ir al cuartel principal. Ahí vamos para el cuartel principal. Vamos allá. Ya en el cuartel principal uno pasó lo siguiente. Nos pasan a donde están los representantes del Ministerio Público, a donde de que planteamos la cosa y cómo eran los muchachos, eran de esta manera, no son menores, tienen que ir al Tribunal de Menores. Al Tribunal de Menores. Ahí cogemos para Los Pepines. Calle Sánchez, antes de llegar a la Chancleta. Los que viven en Santiago conocen eso, antes de la Estrelleta, para allá. Vamos para allá. Después de esperar, ahí hicieron el levantamiento, lo que sea, muy bien. Ahora volver para la policía, a llevar ya, a que se haga el proceso. Pues como son menores, ahí se inicia un proceso donde la policía lo que hace es que se escuda. Y por vía del Ministerio Público, entonces eso va a ir a donde un juez para que dé orden de captura, cosa que no ha ocurrido hasta el día de hoy. Bien. Pero orden pues de captura a nombre cámara, de quién, pero si esto, no conocen los delincuentes, orden de captura a nombre de quién. Bien. Pero resulta que donde ella estaba hay cámaras. Y se les presentó a ellos. Porque ellos ni se cubren la cara de las cosas. Y hay alguien que lo conoce y dice, pero eso es fulanito, el hijo de fulano. Un papá y un hijo que son delincuentes, que tienen el mismo apodo. El Rubito, algo así. A ese Rubito, el hijo del Rubio, va, pero él tiene harto a la gente que se oye bien, Atahualpa. Presentado, pues mire señor policía, aquí está en la cámara. ¿Tú sabes qué nos dijeron? No, los policías no vemos cámaras. Espera, pero ven acá, es verdad que ya uno está pasado meridiano, que la guagua se le va y todo, pero alguien me puede explicar, en vez de haber un interés en ayudarte, aunque te digan, mira, el protocolo es aquel. Pero por eso el ciudadano no va. Lo único que nosotros hemos visto, incapacidad, displicencia, plataforma que no funciona, ir y volver para que no aparezca nadie. Ya están identificados. 4 veces. Son conocidos, son 3. El más viejo tiene 14 años. Yo a la segunda, Dios, dejo esa vaina así. Uno tiene hasta la edad. No, es porque ya, ¿qué pasó? Como mi hija tiene una actividad productiva propia junto con sus hermanos, ella hizo lo que tenía que hacer, llamar, bloquear las tarjetas, lo que hay que hacer con y tenía que hacer diligencia para que le dieran acta, porque para poder ir a la Junta Central Electoral a que le dieran una cédula, que le dieron la nueva, todo eso está bien. Fue a los bancos a que le dieran un duplicado de su tarjeta, porque la actividad económica de ella y profesional tiene que seguir trabajando. Pero lo que uno ve es que, señores, nosotros en ese elemento no hemos avanzado nada. El único avance es que en la policía hay representantes del Ministerio Público que a donde tú vas a poner tu querer. Eso está bien, Atahualpa, y trabajan bien. Óigame, pero ¿cómo es posible? Y la policía ajena, ahora, y con aquel gesto que yo te hablo. No, eso no es así. No, es que eso no puede ser. O sea, todo vaya donde el coronel, que sé yo qué, que está en tal y sitio. Se la ponen difícil al ciudadano, Randy, ese es el asunto. Y el ciudadano desiste de eso. Voy a seguir con esta porquería perdiendo tiempo. Entonces, como uno no quiere saber cosas personales, pero a uno mismo que viene aquí todos los días le pasan cosas así, señores. Nosotros estamos más atrasados de lo que se está diciendo. Seamos sinceros. Y miren que respaldo la decisión del presidente. Pero entre su disposición y lo que hacen los subalternos hay una diferencia grandísima, presidente. Yo voy a cerrar el comentario nada más con Yo no voy a decir que los voten a todos de rabia. Pero, señores, tenemos que apurar el paso y llamar a los señores legisladores para que el proyecto de transformación de la policía se lleve a cabo en favor de la población y en favor de los buenos policías que merecen estar en un cuerpo sano y no en ese disparate que tenemos. Miren, voy a cerrar esto porque estamos súper pasados.
En el 2024 se evaluaron 18 países por Latino Barómetro. Y adivina quién quedó en último lugar. No. Dominican Black People, República Dominicana. En último lugar. El peor país con la peor estadística de muertes por intervenciones policiales, de 18 que evaluó la Latino Barómetro. Bueno, ¿por qué El no? 2024. Sí. Entonces, ¿de qué ha valido, dirá el presidente, el que yo todos los lunes me sacrifique y vaya a la reunión de la fuerza de tarea y personalmente esté supervisando y todo cuando los resultados no se están Probablemente con la mejor intención No. como gerente, pero tal vez a oír mentiras. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos con más en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión con cobertura nacional y por supuesto internacional. Sí, señor. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado, que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa.
Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esta actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio. Y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura. Compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad.
Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Un vasito de refresco de 100 pesos. De 100 pesos, baja la No le vamos a temperatura. decir, no le vamos a explicar, le vamos a dejar, ¿verdad?, que sufran ahí. Señores, el Colegio Médico ha convocado un paro de 24 horas que debe empezar ya. Bueno, dentro de 5 minutos empezará, porque dicen que es desde las 8 de la mañana de hoy. El Colegio Médico tiene una serie de reclamos para hacer el paro. Una de las razones es principalmente que el médico se siente amenazado. Primero que que esto fue lo que quizás fue el catalizador. Los médicos han estado protestando, han estado poniendo jeriza en el Código Penal, porque ellos dicen que la judicialización del ejercicio de la medicina les presiona de manera innecesaria. Y en esa protesta, un médico, uno de los médicos de La Vega, fue apresado. Médico, en realidad sí, es un cirujano maxilofacial, una especialidad dentro de esa área de la medicina. A él y su asistente. Entonces, los médicos que ya tienen una actitud con el Código Penal, porque ellos alegan que hay como la judicialización de la medicina, que los pone a ellos en una situación muy difícil. Ese punto puede generar una controversia, Atahualpa, porque en cualquier país del mundo la mala práctica médica es condenada. Ellos no se oponen a eso, según explican. Entienden como que el código más allá y lo tiene amenazado, que qué va a pasar, que quizá previendo demanda a médico en cualquier situación. Pero uno no sabe, como individuo o en la razón que tengan o puedan tener los médicos, porque cada vez que a uno le van a hacer una operación hasta de la vista, cosa mínima, que es con láser, que es sin riesgo, tú tienes que firmar un papel descargando al médico de responsabilidad por lo que va a hacer. ¿Por qué el médico hace eso? No lo sabemos. Hay un punto de discusión entre tú me descargas de lo que yo haga, pero ¿qué pasa si lo que tú haces es producto de mala práctica médica? Bueno, que si tú lo demandas, tú tienes que demostrar que hubo mala práctica médica. ¿Y quién te va a servir de testigo para eso? Difícilmente tú consigas un médico que ataque al otro. Bien, no nos vamos por ahí. Pero hay que atender, oír a los médicos, porque el Código Penal, el nuevo, por el que tanto se luchó, tiene fallas
que ya hemos hablado de ellas aquí, y lo que hay es que sentarse con los médicos, si no tienen razón, decirle, mire, ustedes no tienen razón, ustedes no son ciudadanos de excepción, a ustedes les llega la ley. Si fuere así, o ver si lo que reclaman los médicos tienen razón y lo están poniendo en una situación incómoda. Hasta ahora lo que tenemos es un paro médico. Los médicos se comprometen porque veo que en la noticia de hoy dice que no es solo en el sector público, sino público y privado. Hay que discutir a ver qué es lo que pasa. Ellos se comprometen, como siempre, a mantener las emergencias, los que están en cuidados intensivos, cosas que son de alto requerimiento, que tú no puedes dejar como médico abandonar a una gente al que se le está siguiendo minuto a minuto las condiciones de vida, o alguien que llega en una situación por accidente, por lo que sea, a punto de perder la vida, o que su salud esté altamente comprometida y dice no, ponlo ahí porque yo estoy en cosas. O sea, las emergencias médicas y las unidades de cuidado intensivo, las llamadas UCI, ellos dicen que no la van a desatender, pero que todo lo otro que sea consulta, cuestiones ambulatorias que pueden dejarse para el día siguiente o después, eso no va a funcionar por el reclamo del Colegio Médico. Miren, señores, hay una máxima que dice: los números no mienten. Ayer se realizó el Consejo de Ministros del gobierno del presidente Luis Abinader y se aprobó el plan presupuestario para el año 2027. Y una buena noticia para los santiagueros es que dentro de ese presupuesto se priorizan las obras que están en ejecución y sobre todo el caso del monorriel de Santiago de los Caballeros, que se supone que estará por lo menos en fase de pruebas para final de este año. Y los trabajos han sido intensificados, ostensiblemente. Y la circunvalación de Navarrete, que es una obra importantísima también, se supone que para diciembre estará también en funcionamiento, de acuerdo a las declaraciones que ha dado de manera recurrente el ministro de Obras Públicas, el ingeniero Eduardo Estrella. Y de acuerdo a las informaciones que sirvió el secretario de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en el día de ayer, la inversión, o sea, se va a priorizar la inversión en obras que están en ejecución y la inversión de capital por parte del gobierno en el año 2027. Y a insistir en el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo de infraestructuras, elevar la productividad y consolidar las instituciones públicas con énfasis en proyectos que tengan impacto directo en la calidad de vida de la población. Eso es parte de la retórica con que se acompaña generalmente el proyecto de presupuesto para enviarlo al Congreso de la República. ¿Qué dice de las escuelas, de las que no están terminadas? Se plantea la construcción y ampliación de planteles escolares, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar. No sé si hay algún capítulo, o sea, alguna partecita que le tocará al tema del 911 para la ampliación a los municipios donde no están funcionando, pero estas son las prioridades que se establecen en el presupuesto, que está contemplado para un crecimiento de proyección de 4.8 del Producto Interno Bruto el año que viene. Eso es la casi normalización de la economía. Sería entrar al rango de lo que es el crecimiento de la economía dominicana históricamente en los últimos, yo diría, 20 años. Y con esa elaboración, que puede por supuesto tener alguna modificación de aquí a diciembre, a noviembre, cuando se somete el presupuesto al Congreso, pero se realizaron se colocaron las principales prioridades, o las prioridades, pues si son prioridades son principales, las prioridades para el desempeño presupuestario del año que viene. Y en ese presupuesto se contempla el 4.05
del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. La ley establece el 4% del PIB para esa educación preuniversitaria. Bueno, pues aquí se va a dar el 4.05, un poquito más allá del 4%. ¿Y esa ñapa a qué se debe? No sé a qué se debe la ñapita, pero sí concateno eso con un estudio que hace la CEPAL y la proyección de la población estudiantil preuniversitaria, sobre todo primaria, intermedia y secundaria, de la República Dominicana para el año 2050. Ahora mismo el presupuesto de educación preuniversitario anda alrededor de 324 mil millones de pesos, más o menos 300, estaría por ahí, por ese número. Para el año 2050, con un crecimiento promedio de un 4%, salvo algún accidente o incidente internacional que motive el que la República Dominicana no crezca en su potencial, que es de un 5%, el presupuesto preuniversitario de ese 4% estaría por las nubes. Y ustedes saben lo que va a pasar con esta proyección. Para el año 2050, la República Dominicana tendrá 37.242 estudiantes menos en el educación. Más dinero para menos estudiantes. Más dinero para menos estudiantes. Segundo, la población dominicana, en el decrecimiento que está teniendo por la tasa de natalidad que tenemos en la actualidad, donde bajamos de 1.8 por nacimientos en la República Dominicana por mujeres, vamos a bajar a 1.5. Habrá menos nacimientos, habrá menos dominicanos, y esto se reflejará automáticamente en la educación primaria o la educación inicial, porque habrá menos niños para ingresar al sistema educativo. Y tendremos, imagínense ustedes, si ahora, en el año 2026, tenemos un presupuesto cercano a los 320 mil millones de pesos para educación, al ritmo que podría ir la economía dominicana, fácilmente nosotros tendríamos, para menos cantidad de estudiantes, tendríamos probablemente 800 mil millones de pesos para la educación universitaria en el año 2050. Pero no estaría mal, Atahualpa. No estaría mal. Si esa inversión cuantiosa se tradujera en una calidad y en una diversificación de la educación, porque es que aquí hay demasiados estudiantes atrás de ir a la universidad. Lo positivo justamente es que habrá más recursos para menos estudiantes. Exacto. Ahora, lo negativo es que la población dominicana está dentro de varios países que están marcando una tendencia de reducción de la natalidad y a una población envejeciente. Cosa que era impensable hace 25 años, cuando por lo menos la tasa de natalidad llegaba casi a 3. Es muy fácil. Entonces, en el edificio que yo vivo hay matrimonio joven, ninguno tiene más de 2 hijos. Es más, la mayoría tienen 1 y quizá uno tiene 2 hijos. Bueno, está a menos eso refleja la tendencia. Está a menos de 2 nacimientos por cosa. Estamos en 1.8. Para el año 2050 estaríamos en 1.5 menos, o sea, casi rondando el 1 de nacimiento en la República Dominicana, que va de manera casi acelerada hacia una población súper envejeciente y una reducción muy considerable de la sustitución de esa población envejeciente. Claro. Entonces, ahí volvemos a insistir en que estos números deben servir para diseñar una política de sobrevivencia de la República Dominicana. Y ahora mismo, con la muestra, el botón que tenemos de muestra... Ese chin no lo entendí. De una política de sobrevivencia. Claro. Pero bueno, pero si va a haber menos gente y más cuarto. En una matemática así, ¿a qué más ropa? Y la sustitución por el vientre que tú tienes ahí al lado. Ese es un tema de política migratoria. No de migratoria, es de sobrevivencia de la República Dominicana. No, pero cuando usted tenga más gente de ese lado aquí, allá con una tasa de natalidad superior al 3 y nosotros con un 1, con un territorio más pequeño que la República Dominicana, que no caben casi. Yo no soy fatalista, pero yo lo que te voy a decir. Pero déjame terminar. La actitud de Haití va a ganar el pleito a la larga. Bueno, pero entonces no me diga que...
Por eso digo que es una política de sobrevivencia, que debe ser una política de Estado. Porque va a llegar un momento en que la población dominicana va a disminuir tanto, aún teniendo mucho más recursos, porque uno espera que el país siga creciendo. Vamos a ser menos dominicanos. Usted dirá, pero vivirán mejores porque habrá más recursos y menos población. No, no va a haber menos población. Va a haber menos dominicanos, que es diferente. Pero habrá más población de este lado. Pero no solamente por esa vía, te doy un dato nada más, no pierdes la idea, que te va a ser más grimoso para ti. Porque es que van a nacer menos, ¿verdad? Y va a haber menos población. No, ya están naciendo menos. Y entonces, súmale a eso los que aspiran a irse y logran irse del país, que también es una forma de reducción. Entonces, todo eso tú lo sumas y si no se diseña una política de Estado para enfrentar eso, la República Dominicana en un futuro está diseñada a tener problemas, la población nativa, los dominicanos propiamente. Entonces, visto estos números y haciendo las proyecciones con el estudio de la CEPAL, donde se habla de que no es un fenómeno solo de la República Dominicana, América Latina está afectada con la misma situación de Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Venezuela. Están en la misma línea de República Dominicana de baja en la tasa de nacimiento o tasa de natalidad. Ahí es que entran los estadistas, ahí es que entra el gobernante que ve más allá del periodo que le toca gobernar y más allá de las próximas elecciones. El trabajo que nos toca realizar a esta generación y a la que nos sigue es un trabajo arduo para mantener a la República Dominicana. Por eso es la insistencia en que la educación debe ser transformada. Se está en el proyecto de transformación, que qué bueno que llegó ahora y que todavía quizás la gente no lo entiende en la dimensión de la importancia que tiene esta transformación de la educación para la sobrevivencia de la República Dominicana. La base de la sobrevivencia del pueblo israelí fue la educación, fue la preparación. Territorio mínimo, poca gente y rodeado de enemigos. Pero no solamente eso, Atahualpa, sino que Israel no todo el mundo es egresado de la universidad. Es que cuando salen de la educación básica y media, ya tienen dominio de un oficio, pueden seguir a la universidad, que es el problema de nosotros, que nosotros no seguimos. Aquí todo el que estudia va camino de la universidad. Se llena el país de gente con baja preparación y es una especie de vagancia técnica porque nadie te da empleo. Entonces, hasta que no se haga como se hizo en Israel, como se ha hecho en todos los países, que cuando usted termina un nivel, y como pasa en Estados Unidos todo el mundo no va a la universidad. Es dificilísimo, pero cuando termine el bachillerato, tiene una destreza de la que puede vivir. Y cuando tú tienes una destreza para vivir y vive bien, entonces tú tienes capacidad y la sociedad no tiene que invertir, porque va a llegar un momento, Atahualpa, que ese volumen que se invierte ahora no va a ser necesario invertirlo. Si se sigue una lógica de crecimiento, pero mientras sea este sistema, más dinero para la educación, esos recursos van a ser más apetentes para maestros, para técnicos y hasta para políticos para hacer campaña. Bueno. ¿No tiene fin? El asunto es que, para concluir por ahora, para entrar en otros temas, porque es que uno se extiende mucho con estos temas que son de interés nacional, el asunto es que uno se pregunta, manejando estas estadísticas, que son las herramientas para usted trabajar y proyectar, ¿cómo es que no se está hablando de ese tema? ¿Cómo es que no por lo menos se dice, señores, estamos en esta situación, tenemos que realizar tales acciones para contrarrestar esto y no pensar que nada más en las elecciones del año 2028, que es lo que estamos pensando?
Aunque el gobierno ha estado hablando de la estrategia 2036, que en el 2034 vamos a duplicar el Producto Interno Bruto, nada más para decirles y tomarle esa palabra al gobierno de que se proyecta para el 2034, 2036, que el Producto Interno Bruto de la República Dominicana sea el doble de lo que tenemos ahora. Nada más con ese dato. Entonces, para el año 2036, la educación dominicana preuniversitaria estaría recibiendo cerca de 700 mil millones de pesos anuales. Usted dirá que bueno, excelente, más recursos. Pero sobre la base de que en menos de 8 años, o sea, en 10 años, para 2036, en 10 años, vamos a tener casi menos población preuniversitaria en el sistema escolar, con una duplicación del presupuesto. Sobre la base de lo que tenemos hoy, donde no se invierte el 10%, del 4% no se invierte en la calidad de la educación. Todo se va, el 90% probablemente se va en gastos corrientes, se va en conquistas laborales, se va en proselitismo, se va en botellas, se va en de todo, menos en mejorar la calidad de la educación dominicana. Y la prueba es que con mayor inversión de dinero está saliendo un producto humano con menos preparación que la escuela a la que fuiste tú y fui yo. Bueno. Entonces, ahí sí es verdad que nos fuñimos. Vámonos a la pausa, Tobalpa, para que no... Como usted diga, usted manda y nosotros servimos. ¿Quién era que tenía ese eslogan? Y volveré, es una canción de Los Ángeles Negros. Sí, pero había un eslogan que decía, usted manda y nosotros servimos. Yo creo que era Amaro Motors. O la de Tabara Silis en La Vega, que decía, sí, tarde o temprano. Que era fijo con el programa de nosotros, sí, tanto de radio como de Don Abraham. De Don Abraham N. Tabara Silis. Donde tarde o temprano usted será nuestro cliente. Para que tú... Que debía ser un eslogan de una funeraria. Sí, porque ahí sí es verdad que uno tendrá que ser el cliente. Venimos en un momentito. Sí, señor. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do.
Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado, que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo?
Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia Boreal. La cotidianidad inmediata aquí. Vamos a caer en Juan Marte, que está defendiendo la decisión de su Confederación Nacional de Transporte, la CNTT, según la cual ellos están defendiendo el derecho a aumentarle 5 pesos al transporte urbano en Santiago, alegando que ya hay otras agrupaciones que lo han hecho y que el Intran, que es el órgano que tiene que ver con el transporte, no ha hecho un estudio realmente serio, según Juan Marte, para determinar y visualizar lo que él dice, costos que se han ido agregando, ya sea por alza de combustible y ya sea por otras razones, piezas y repuestos que han ido subiendo. Ustedes saben que, aunque la gente no lo crea, el transporte público se rige por tarifas que tienen que ser aprobadas por el Intran. Y el Intran declaró ayer que no ha autorizado aumentos del pasaje. Ahí se produce una situación que en un sistema de libre mercado es difícil. Primero, el órgano que regula sí tiene autoridad por el hecho de que los transportistas usan vías públicas que hay que mantener, que hay que reparar, que están explotando rutas, áreas públicas como si fueran privadas, con manejo de parada, con una serie de cosas más, porque las autoridades han cedido su autoridad, porque en cualquier país del mundo es la autoridad de tránsito quien dice a dónde hay parada y a dónde no. ¿Y cuánto se cobra y cuánto no? Se cobra y cuánto no. Hay una parte de lo que Juan dice que debe ser en base a un estudio serio de los costos. Argumento de una de las partes. El Intran tiene que demostrar el argumento suyo, debería, para la población. Porque un chofer de concho paga, la mayoría de los carros de concho, lo que pagan de placa es el 1.500, porque la mayoría tienen más de 5 años de uso y tienen la tarifa más baja. Y pagan a los ayuntamientos un derecho que le llaman franja, en un país donde la franja ya no existe. La franja era una época en la República Dominicana donde los que daban el transporte público en automóviles, que creo que debe ser uno de los pocos países del mundo donde esto exista,
que los alternaban, unos trabajaban días nones y los otros los días pares, pero para distinguir cuál de esos, unos tenían la capota pintada de azul y otros la capota pintada de mamey. Eso desapareció y los carros trabajan, el que trabaja todos los días. Bien, un sistema que es ineficiente, pero bueno, ese es otro tema. Lo que hay es que ahora Intran y los choferes establecer realmente un estudio serio, porque el que paga es la población. Si los combustibles subieron, si las piezas de respuesta subieron realmente, es difícil que tú le digas a un operador, no, mira, tú tienes que seguir con esa tarifa ahí. Pero ¿qué pasa? Que a la población que lo usa también le han subido todo. Y sus ingresos no suben en esa misma proporción. Tiene que haber un acuerdo, una tarifa seria. El Intran está obligado a demostrar que los argumentos que presentan los choferes no tienen sustentación y que ya los choferes están siendo asistidos por el gobierno a través de los bonos gas, porque la mayoría de los carros del Concho han sido transformados para que usen el gas licuado del petróleo, el GLP, y no la gasolina. Y el GLP es ¿cuánto? 37, algo así, el galón. Es verdad que el GLP no se equipara al galón de gasolina, o sea que el GLP no da el mismo kilometraje que da el galón de gasolina. Da un poquito menos, pero aún así es inmensamente más. Pero también para los que ya no es en el Concho, en Santiago no hay guaguas privadas, nada más, salvo como 4 o 5 que hay en la 27 de febrero, que ahí se hay, pero fuera de eso no hay, como en la capital, que está Ubiere y con esa guagua y los demás líderes. Quiere decir que Santiago es una excepción en ese aspecto y que los carros de Concho en Santiago, a diferencia de la capital, no andan por donde quieran, sino que tienen circuitos, las llamadas rutas, pero cada vez hay más rutas. Y lo que alega Juan Marte es que hay que subirlo porque ahora hay más distancia. Bueno, ven acá, Juan Marte, pero si tú tienes un circuito y el circuito se respeta, ¿cómo es que hay más distancia? Porque cada vez que hay una comunidad que se expande, crean una ruta para ese lugar, ¿verdad, Atahualpa? Lo que indica que hay unos argumentos de Juan Marte que no se sostienen tanto. De todas maneras, tenemos esa, pero las autoridades del ayuntamiento y las del Intran tienen que actuar rápido, porque no puede ser que se deje siempre a la población a la expensa de lo que digan los choferes, pero tampoco se puede abusar del chofer, porque usted lo que hace es que empobrece al chofer, o cada vez tenemos un parque vehicular más deteriorado, porque si tú no tienes con qué reparar tu vehículo, o sea, una madeja de situaciones que uno no ve que mejore. El asunto está, aunque ya debemos despedir a Mañana Boreal, el asunto está en que, señores, estamos viviendo una situación ahora mismo en República Dominicana que es una especie de bomba de tiempo. Y yo no quiero ser fatalista ni nada de eso, sino realista. Desde hace 2 o 3 días estoy hablando de la necesidad de buscar una válvula de escape, o sea, abrir un poquito la válvula para bajar esta presión que se está sintiendo en la población. Una huelga de médicos hoy, el tema del transporte, 36 rutas en Santiago, urbanas e interurbanas, aumentando el pasaje. El caso este de la muerte de Darling, que exacerbó los ánimos con el tema policial, la posición que está adoptando la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, la ANDICLIP, que está amenazando con suspender los servicios a determinadas ARS. Dice que no tiene nada que ver con consulta, pero que tiene que ver con los internamientos y con los procedimientos cuando se utilizan las instalaciones de las clínicas. Pero eso afecta también al dominicano. Fíjate cómo esta situación del transporte le da en la madre al ciudadano. La situación de los médicos también le va a dar al ciudadano. Esta de las clínicas le va a dar al ciudadano. La tarjeta de crédito que aunque ayer lo suspendieron, que no quitaron los verifón en las estaciones de gasolina, también le va a dar al ciudadano. Pero fíjense un detalle común.
es que estos son conflictos, aparte del de transporte, son conflictos entre empresas privadas. El de Anadegas es un conflicto con la intermediación financiera. Exacto. Llámense los bancos, llámense los métodos de pago de Azul, de los carnet y esas cosas. Es un asunto que ellos tienen que negociar. El gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, el gobierno, esta acción de Anadega va también a pegarle al ciudadano que utiliza la tarjeta de crédito para financiarse hasta que llegue el corte, echar la gasolina porque no tiene el efectivo. Y ya la gente casi no usa efectivo. Entonces eso le va a molestar, le va a fuñir la vida al ciudadano también y se le va a pegar al gobierno. Esto de la ANDICLIP, Asociación Nacional de Clínicas Privadas, también le va a dar al ciudadano y el ciudadano molesto también se va a sentir de esa manera. Y que vamos a atender las emergencias y todo, se le va a dar al ciudadano también para más molestia. Entonces hay una situación que se está como llenando la botella. No, y si tú vas a salir del país, ya el boleto aéreo tiene $10 más. $10 más. Espérate, y un 0.5 qué sé yo qué, por los servicios que se dan en el aeropuerto que también es trasladado. Pero voy a poner este caso. Una consulta con un médico mínimo está, aparte de lo que usted, del seguro, está entre 2.500 y 3.000 pesos, las de menos. O sea, un copago que cuando empezó la ley de seguridad social, el pago a un médico eran 1.000 y 1.500 pesos por consulta sin seguro. Sin seguro. Y ahora llegó la ley de seguridad social, muy mal pago el servicio del médico por la ARS en ese momento, porque pagarle a un médico 200 pesos por una consulta, 300 pesos por una consulta es un abuso. Pero ¿qué pasó? Que el médico primero no cogía el seguro, después se dio cuenta que el seguro era negocio, porque la gente, tú no coges seguro, me voy para otro lado. Y el crecimiento que ha tenido el sector de las clínicas y hospitales privados se debe a la ley de seguridad social. Claro. Entonces el médico entendió que era negocio aceptar el seguro, pero vino el copago. O sea, tú me estás pagando 300 pesos por la consulta a través de la ARS, bueno, pues yo le cobro a él 1.000 pesos, que era lo que yo cobraba antes del seguro, y le he ido aumentando y ahora cualquier médico, un especialista, le cobra a usted 3.500, 4.000, 2.500, dependiendo de copago, que es el gasto del bolsillo en términos de medicina. Y la ANDICLIP algún beneficio va a sacar porque van a negociar pero y van a conseguir aunque sea una mordidita más, sí, pero se le suma lo que ella gana. Y el reclamo tiene razón, tiene base, porque de acuerdo a la inflación, de acuerdo a los datos del Banco Central, la inflación en términos de servicios hospitalarios ha acumulado más de un 100% desde la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social. Y el reajuste apenas ha alcanzado el 25%, o sea que hay un 75% que no ha sido indexado, como dice la misma ley. El problema es que tenemos ley y no la cumplimos. Entonces, este es un conflicto entre empresas privadas, pero le da en la cabeza al consumidor, al ciudadano. Porque cuando usted vaya a usted no tiene problema con que le cubren el procedimiento del médico, la cirugía, la consulta, pero ¿y el internamiento? No, nosotros no estamos aceptando ese seguro para internamiento, ni para el pago de la sala de cirugía, ni para eso, hay que pagarlo aparte o en efectivo. ¿A quién le da eso? Al ciudadano, al contribuyente, al afiliado. Entonces, fíjense cómo conflictos que están, como el de la Anadega, el de la clínica privada, el de transporte ya tiene un componente que es oficial también, porque ¿quién regula la tarifa? Pero cualquiera se ríe, el Intran dice, nosotros no hemos autorizado un aumento de tarifa. ¿Y qué? ¿Y qué? Ustedes tienen autoridad, porque ustedes la pidieron. Ustedes tienen autoridad para decirle a los sindicalistas que no suban en la tarifa, porque le van a quitar la ruta, le van a cancelar la franja. Entonces han ido dejando todo el tiempo, y todo esto se está acumulando.
Entonces, ese conflicto, por ejemplo, el de Anadegas con los Verifone y el sector de intermediación financiera, es un conflicto privado, que hasta cierto punto, ¿qué es lo que ha pasado? Y lo voy a explicar cortito. Anadegas dice, recibo 25 pesos por cada galón de combustible que yo vendo. Exacto, ese es su margen de ganancia. No, ese es su pago fijo. Sí, su pago fijo. No es por porcentaje. ¿Qué pasa? No es lo mismo, si usted calcula, ellos están diciendo, bueno, pero que me están cobrando 7 pesos por cada galón de gasolina que yo vendo. El problema está que usted negoció con una compañía de pago de tarjeta de crédito un 2%. Con un galón de gasolina se lo redondeo a 300 pesos. ¿Cuánto es eso 300 de un 2%? Son 6 pesos por cada galón de gasolina. Pero la gasolina se fue a 140 y vamos a ponerlo en 150 para redondear. Y en vez de 6 pesos, usted está pagando ahora por cada galón que usted vende, está pagando casi 7 pesos. Pero usted sigue con los mismos 25 por galón. Claro. Entonces, el asunto es negociar con la gente de los Verifone y el de intermediación financiera y decirle, señores, hasta que esto vuelva a la normalidad, en vez de un 2, para mantener el margen, vamos a dejarlo en 1,5%, el 1.5%, o vamos a dejarlo en 1, que todavía es negocio para los bancos. Pero entonces no. La presión es quitar esto y va a la cabeza del consumidor. Ya hay una reunión con Industria y Comercio, representantes de Anadegas, representantes del sector, y entra el Estado. El Estado lo único que puede hacer es mediar ahí, porque el Estado no tiene autoridad para decirle a Anadegas que que quite el Verifone o que no lo quite. No tiene autoridad para decirle, a menos que no haga una negociación a través del Banco de Reservas, ¿verdad?, que es el Banco del Estado, y le diga, bueno, el método de pago de tarjeta con banco, con la tarjeta de Banreservas, en vez de yo cobrarle un 2, que es el contrato, le voy a cobrar un 1, en lo que se normaliza. Pero ahí entonces el gobierno se encuentra un lío con gente de peso pesado. Y los otros bancos que van a decir, honorable señor presidente, usted sabe cómo lo queremos, pero usted no puede ayudarme. Es una competencia desleal. A sacarme la piedrecita del zapato. Es una competencia desleal, pero el gobierno tiene esa herramienta. Sí, Atahualpa, pero entonces, el pleito que ahora es de la base, tú quieres tener el peso de los sectores económicamente más poderosos contra tu gobierno. Poeta, el problema está que estos conflictos que son de corte privado se le está pegando al gobierno en un momento difícil. Claro. Difícil. Claro, y el año que viene es preelectoral y el gobierno tiene intereses electorales también. No quiere que esto se le arme, pero hay gente que le interesa que sí se arme. Ayer empezaron los cacerolazos en la capital. Pero yo vi hasta una de las jóvenes intérpretes que fue de las convocantes al cacerolazo. Pero ya mañana hay una convocatoria, creo que es Opción Democrática, para una protesta aquí en Santiago. ¿De cacerola o de otra? No, ahí en la 27 de febrero con Estrella Sadalá también hay una convocatoria. Esto se puede ir sumando y esto debe ser una alerta para el gobierno. Despida mañana Boreal, poeta. Sí, vamos a despedirla. Le vamos a dar sus liquidaciones como le corresponden, pero volvemos en el Café con Leche. Manténgase con nosotros, todavía hay mucho más. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.